Hola, hola. Les doy la cordial bienvenida a una clase más de Desarrollo Humano Integral. En esta clase veremos una lección titulada La muerte de Moisés y Aarón. El pueblo de Israel, que caminaba por el desierto, llegó a un lugar llamado Cades. Allí murió Miriam, la hermana de Moisés, y todos estaban tristes. Pero además de eso, en ese lugar no había agua. La gente comenzó a enojarse mucho, fueron a quejarse con Moisés y Aarón y les dijeron: ¿por qué nos trajeron a este desierto? Aquí no hay comida ni agua. Queremos volver a Egipto. Estaban muy molestos y hasta lloraron de la sed. Moisés y Aarón no sabían qué hacer, así es que fueron a orar y pedir ayuda a Dios. Moisés y Aarón se arrodillaron delante de Dios en el tabernáculo. Entonces la presencia de Dios apareció y Él les habló. Dios les dijo: tomen la vara y reúnan a todo el pueblo. Luego háblenle a la roca y saldrá agua para que todos beban. Dios quería hacer un milagro delante de todos para mostrar su poder. Moisés obedeció y fue por la vara, como Dios le dijo. Luego llamó al pueblo y todos se acercaron para ver qué iba a hacer. Todos estaban atentos y con mucha sed. Esperaban que Moisés hiciera algo grande. Cuando Moisés reunió al pueblo, estaba muy enojado por las quejas. Entonces les gritó: escuchen, rebeldes, ¿acaso no puedo sacarles agua de esta roca? Después, en lugar de hablarle a la roca, como Dios le dijo, Moisés la golpeó 2 veces con la vara. De la roca salió muchísima agua y todos bebieron. También los animales. Parecían que todo había salido bien, pero Dios no estaba contento. Moisés no obedeció exactamente lo que él mandó. No confió en que solo con hablarle a la roca Dios podía hacer salir el agua. Moisés mostró su enojo en vez de obedecer. Después del milagro, Dios habló con Moisés y Aarón y les dijo algo muy serio: como ustedes no confiaron en mí, ni me obedecieron delante del pueblo, no entrarán en la tierra prometida. Esa noticia fue muy triste para ellos. Habían guiado al pueblo por muchos años, pero por ese error no entrarían a la tierra prometida. Ese lugar se llamó Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo discutió con Dios y Dios mostró que es santo. Vemos aquí que nos enseña a que debemos obedecer a Dios con exactitud y confiar en Él aun cuando estamos cansados o enojados. Después, Moisés quiso que el pueblo cruzara por el país de Edom. Para eso envió mensajeros al rey de Edom con un mensaje amable y le dijeron: por favor, déjanos pasar por tu tierra. No tomaremos nada, ni comida, ni agua, solo queremos cruzar. Si usamos algo, te lo pagaremos. Pero el rey de Edom no aceptó y dijo: si pasan, saldré con mi ejército. Entonces los israelitas intentaron pedir permiso otra vez, pero el rey dijo que no. Salió con un gran ejército y no permitió el paso. Moisés no quiso pelear, así que todos tomaron otro camino. Aunque el pueblo estaba cansado y deseaba llegar pronto a la tierra prometida, no podían cruzar por Edom. Tuvieron que rodear el país y caminar más. A veces Dios permite obstáculos en nuestro camino para enseñarnos paciencia y confianza. Aunque el rey de Edom fue duro, Dios siguió cuidando a su pueblo. Moisés siguió guiando con sabiduría, pero sabía que no vería la tierra prometida. Aún así, siguió obedeciendo a Dios con amor.
Esta parte de la historia nos enseña a ser pacientes y a confiar que Dios tiene un buen plan, aunque no lo entendamos todo. Poco después, Dios le habló a Moisés y le dijo que Aarón iba a morir pronto. Le explicó cómo él y Aarón no obedecieron en Meriba, ahora no entrarían a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Hor con Aarón y su hijo Eleazar. Allí Moisés debía quitarle la ropa de sacerdote, digamos de sumo sacerdote, a Aarón y ponérsela a su hijo Eleazar, al hijo de Aarón. Era el momento de pasar el cargo de sumo sacerdote al hijo. Aunque fue un momento triste, Moisés obedeció. Sabía que Dios tiene tiempos para todo y Él siempre cumple sus promesas. Moisés y Aarón y Eleazar subieron juntos a la montaña. Todo el pueblo miraba desde abajo. En la cima, Moisés hizo lo que Dios le mandó, quitó la vestidura de sacerdote a Aarón y le puso a Eleazar. Aarón murió allí, en la cima del monte Hor, y se fue, sí. Y de esa manera vemos cómo Moisés hizo tal como Dios le había indicado. Fue un momento muy triste para él, sí, porque había estado con su hermano muchos años, sí, siendo líderes del pueblo de Israel. También fue muy triste para el pueblo, que lo quería mucho, pero también fue un momento de obedecer. Ahora Aarón había servido a Dios con fidelidad durante muchos y muchos años. Moisés y Eleazar bajaron de la montaña sin Aarón. Cuando el pueblo vio que Aarón ya no estaba, entendieron que había muerto. Entonces todos lloraron por él durante 30 días. Fue un tiempo de duelo y recuerdo. Aarón fue un líder valiente, ayudó a Moisés, sirvió en el tabernáculo y fue el primer sumo sacerdote del pueblo. Aunque cometió errores, Dios lo amaba y lo usó para guiar a su pueblo. Su hijo Eleazar ahora tomaría su lugar. Dios sigue usando a personas para guiar y cuidar a su pueblo y siempre está con nosotros en los momentos difíciles. Antes de morir, Moisés reunió a todo el pueblo de Israel, les leyó las leyes de Dios y les recordó los mandamientos, decretos y enseñanzas que Dios había dado. Les pidió que no hicieran lo mismo que sus padres, que se quejaron mucho, desobedecieron y no confiaron en Dios. Luego llamó a Josué delante de todos y le dijo: sé valiente y fuerte, porque tú vas a guiar al pueblo a la tierra prometida. Desde ese momento, Josué fue el nuevo líder del pueblo. Moisés estaba tranquilo porque sabía que Dios seguiría cuidando a Israel. Moisés subió a la cima del monte Pisga. Después, en ese monte, se podía ver toda la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios le mostró las montañas, los campos y las ciudades que los israelitas iban a recibir. Les dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora puedes verla con tus ojos, pero no entrarás en ella. Aunque Moisés no entró, Dios fue muy bueno con él, porque le permitió mirar la tierra desde lo alto. Moisés estaba contento porque sabía que Dios cumpliría su promesa con el pueblo de Israel, tal como siempre lo había hecho. Moisés no entró en la tierra prometida porque una vez no obedeció a Dios completamente. Cuando el pueblo tenía sed, Dios le dijo a Moisés que le hablara a una roca para que saliera agua. Pero Moisés estaba enojado con el pueblo, que golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua salió, pero Moisés no dio la gloria a Dios ni obedeció como debía.
Por eso, aunque era un gran líder, Dios no le permitió entrar a Canaán. Esta historia nos enseña que debemos obedecer a Dios con amor y respeto, incluso cuando estamos cansados o molestos. Aunque Dios perdonó a muchas personas por sus pecados, no podía tratar el pecado de Moisés como si fuera algo pequeño. Moisés era el líder del pueblo y debía dar un buen ejemplo. Dios le pidió que subiera solo al monte de Pisga. Allí, después de ver la tierra prometida, Moisés descansó y murió cuando tenía 120 años. Aunque ya era muy anciano, todavía podía ver bien y se sentía fuerte. El pueblo de Israel lloró por él durante 30 días porque lo querían mucho. Había sido un líder fiel que los guió durante muchos años con la ayuda de Dios. Después de que Moisés murió, los ángeles de Dios tomaron su cuerpo y lo sepultaron en un lugar que nadie conoce. Ningún israelita encontró nunca su tumba. Pasó el tiempo y un día Cristo bajó con sus ángeles a donde estaba enterrado Moisés. Pero Satanás también apareció con sus ángeles. No quería que Moisés fuera llevado al cielo. Satanás puso guardia en la tumba, tratando de evitar que los ángeles se llevaran a Moisés. Sin embargo, cuando Cristo se acercó con su poder y gloria, Satanás no pudo resistirlo y tuvo que retroceder, porque el poder de Dios es más grande. Satanás intentó acusar a Moisés, diciendo que no podía ser llevado al cielo, porque él cometió un pecado. Pero Jesús no discutió con él, simplemente le dijo: el Señor te reprenda. En Judas el capítulo 9 nos dice que Jesús explicó que Moisés se había arrepentido de corazón de su error, y como Dios siempre perdona al que se arrepiente de verdad, por lo tanto Jesús resucitó a Moisés. Fue un momento maravilloso. Moisés no se quedó en la tumba, sino que fue llevado por los ángeles al cielo. Ahora Moisés vive con Dios, no en la tierra prometida aquí, sino en la Canaán celestial, disfrutando de las maravillas del cielo. Esta historia nos enseña que aunque cometamos errores, si nos arrepentimos de verdad, Dios nos perdona, ¿sí? Así como lo perdonó a Moisés y lo premió, ¿sí? Lo llevó al cielo. Asimismo, el Señor hará eso con nosotros. En Mateo el capítulo 17 nos hace recordar que un día Jesús subió a un monte con sus amigos y algo maravilloso pasó en ese monte. El rostro de Jesús empezó a brillar, así como el sol, y bajaron dos hombres. El uno se puso a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús. ¿Y saben quién era? Era Moisés y Elías, que bajaron para hablar con Jesús. Y los discípulos estaban asustados mirando lo que pasaba. Sí, vemos que Elías representa a los que estarán vivos y serán llevados al cielo sin morir, porque la historia de Elías es muy interesante. Él fue un profeta fiel a Dios, que él no vio la muerte, sino que bajaron unos carros de fuego, ¿sí? Y se los llevaron al cielo. Pero Moisés, él sí murió, y luego vino el Señor Jesús con sus ángeles y lo llevó al cielo. Eso representa que muchos moriremos, pero cuando venga Cristo, ¿sí? Con sus santos ángeles, también nos llevará al cielo, nos resucitará y nos llevará al cielo. Bien, qué hermosa lección, hemos terminado y ahora sí les deseo un excelente día y no se olvide de cumplir todas sus tareas.